Unidos continuamos, el grupo terrorista de la FARC continúa cometiendo atentados en medio de los diálogos de paz con el gobierno de Colombia en Cuba. La lista es larga. Un día atentan contra un acueducto en el Meta y dejan sin servicio de agua a todo un municipio. Al otro obligan a decenas de conductores de carrotanques a vaciar centenares de barriles de petróleo a campo abierto en la región del Putumayo. Dinamitan una torre de energía, cortan la luz a 500.000 de personas en Buenaventura, lanzan granadas y matan, por ejemplo, a una niña de 3 años de edad en el departamento del Arauca. La pregunta es, ¿qué está pasando con las negociaciones de paz? ¿O qué pasa dentro de las FARC? ¿Realmente todos quieren la paz? ¿Hay unidad dentro de este grupo que negocia con el gobierno del presidente Santos? De esto y más quiero conversar. Tenemos, pero esto lo pido más adelante. Quiero ahondar sobre este tema y quiero saludar a Ervin Hoyos, director de Las Voces del Secuestro, periodista experto en temas de conflicto armado. Ervin, bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias, Idania. ¿Qué está pasando? Bueno, estamos frente a varios vectores de fuerza, mediciones de fuerza. Esto es característico en los distintos conflictos armados cuando se llega a esa parte de cesión, de ceder concesiones. Entonces, lo que se conoce técnicamente como la debilidad manifiesta mediante acciones terroristas es eso. Están aplicando esa debilidad manifiesta mediante acciones terroristas que buscan fortalecer a la mesa de diálogos de la sección FARC en Cuba. Esa es una de las características. Y la otra es que las FARC no están todas en Cuba. Las FARC tienen unas divisiones muy fuertes y especialmente las divisiones están en el bloque sur, estaba en el bloque occidental con Pablo Catatumbo, lograron negociar con Pablo Catatumbo para llevarlo a La Habana. Yo me pregunto, ¿qué le ofrecieron a Pablo Catatumbo para que cediera en esa actitud que tenía de no negociar e irse a La Habana? Está la Teófilo Forero, que es otro de los bloques muy fuertes de choque que tienen las FARC, que tampoco hace parte de ese vínculo de negociación. El Paisa va a pedir muchas prerrogativas a su favor para poder entrar en esa negociación. Así que los mismos de la mesa de las FARC están contando allá en Cuba con una división interna y con una división en cada uno de sus frentes. Así que no nos pueden ellos venir a vender la idea de que esto hace parte de una unidad de FARC, ni tampoco que controlan a todos sus frentes, porque no es así. O sea, ellos están en un conflicto interno al tiempo que tienen la presión del Estado encima. Eso fue lo que obligó, quizás el sentir este conflicto interno fue lo que obligó al presidente de los colombianos, a Juan Manuel Santos, a pronunciarse en relación a los atentados repetidos que en los últimos días hemos visto. El presidente Santos le tocó pronunciarse. Ya han venido muchas acciones terroristas de las FARC en Arauca, en el Putumayo. Vemos cómo hacen que los tanques boten el petróleo en las vías que van a los ríos, etcétera. Pero ya la presión de la ciudadanía, la presión de la comunidad internacional llevó al presidente Santos a que tenía que pronunciarse. Ya no podía hacerse más el del ojo cerrado frente a estos hechos. Vamos a escuchar lo que decía el presidente Santos y continuamos con el comentario. Esto es lo que decía el presidente de Colombia. Nosotros estamos diciéndoles, ustedes continúan con eso, están jugando con candela y este proceso puede terminar, porque no podemos seguir indefinidamente en esta situación, porque el pueblo colombiano se confunde y no entiende. Y yo sabía desde el principio que iba a ser difícil explicar por qué es que hablan ustedes en La Habana de paz y aquí siguen en guerra. Cuando este proceso comenzó, el presidente Santos decía que no podía ser eterno y que tenía que tener una fecha de comienzo y una fecha para terminar. Han pasado 20 meses aproximadamente y no solamente siguen en la mesa, en el proceso, sino que estamos viendo circunstancias como esta que ha obligado al presidente Santos a pronunciarse. Si usted analiza la forma como el presidente Santos habla, la expresión gestual, el lenguaje no verbal, si se da cuenta, Idania, él no lo dice con convencimiento, se nota que lo presionaron. Es que pareciera que es un regaño
de un papá al niño que le corta la mano a su hermanito y le dice, si usted le vuelve a cortar la mano a su hermanito, lo voy a regañar. Eso no se hace. O sea, le faltó contundencia. Ese mensaje debió tener mucha más convicción como presidente de la República. Se nota que tiene una presión y que tenía que dar una expresión para que la ciudadanía, para que el país se sienta que hay un presidente que está mandando. Pero realmente en el fondo estos son dialécticas disuasivas que manejan a la opinión pública. ¿Por qué? Porque es que las dos partes, a las FARC le conviene el diálogo, a las FARC le conviene la negociación, al gobierno también le conviene la negociación. Aquí hay un gana-gana, un 50-50, no nos olvidemos. Le conviene al país. Claro, al país también le conviene. Pero entonces, ¿ellos qué están haciendo? Están generando una presión para ganar en las concesiones que tienen que hacer, tienen que ganar. Una concesión. Ellos están buscando que las víctimas no vayan a Cuba. Ellos quieren seleccionar a las víctimas. Esta presión va a elevar ese nivel de exigencia para ver si ellos la pueden ganar. Usted y yo hablamos hace unas semanas atrás de la presencia de las víctimas en la mesa de negociación. En ese momento usted compartía con nosotros en la tarde que las víctimas de la FARC eran precisamente las que se estaban invisibilizando, que las personas encargadas de seleccionar las víctimas estaban solo yéndose por el lado de la presencia de las víctimas de la izquierda, es decir, víctimas que en este conflicto han muerto a manos del Estado. Esto ocasionó en Colombia una gran polémica que ha ido increciendo. ¿Seguimos en lo mismo? Seguimos en lo mismo y hemos ahora denunciado, Idanía, unos hechos mucho más graves, porque si nos damos cuenta, el Centro de Pensamiento de la Universidad Nacional, el encargado de seleccionar las víctimas, es ideológicamente afín con las FARC. Ahí está Iván Cepeda, que es uno de los que lo coordina, con Piedad Córdoba, con Alejo Vargas, con Carlos Medina, todos son de la izquierda. Entonces yo pregunto, ¿es consecuente, es lógico, es ético, es moral? Es más, ¿es legal que la izquierda, que quienes tienen ideología afín con las FARC, sean los que le seleccionen las víctimas a las FARC para ir a Cuba? O sea, es improcedente. Eso es como darle a Garavito cuidar una escuela de niños. Eso no puede ser posible, no lo podemos admitir. Ya sabíamos que tenían una lista hecha para llevar a Cuba, pero no la hemos metido con la Procuraduría. Ya la Procuraduría inició una investigación para analizar los criterios de selección. O sea, no les vamos a permitir que pasen por encima de las víctimas, porque ellos quieren llevar unas víctimas acomodadas, unas víctimas negociadas, unas víctimas que no van a exigir, que no van a protestar por lo que está pasando, que no van a exigirle verdad, que es lo que queremos. Las verdaderas víctimas de las FARC que van a ir a Cuba les quieren decir, necesitamos que nos entreguen ya mismo, si esto es verdad, si esto es un gesto de paz, si estamos negociando, ya mismo los secuestrados que tienen vivos. Y el segundo paso, empezar a entregar las fosas de los que han muerto en cautiverio. Si las víctimas no están representadas, como tiene que ser en un amplio espectro en las negociaciones, finalmente habrá paz. Es decir, si todos los actores de este conflicto que ha vivido Colombia por tantos años no se sienten representadas y reflejadas en esta negociación, al final la paz no será verdadera. A ver, y Daniel, yo quiero siempre hacer entender que las víctimas no están contra la paz, no están contra el proceso. Las víctimas solo lo que están buscando es aprovechar esta oportunidad para conseguir la verdad. La paz es el concepto general, el global de toda esta negociación. Esa es la paz, ¿cierto? O más bien llamémoslo el documento que firmarán las dos partes. Pero ¿qué ocurre? Que como llegamos al punto más sensible, el punto más álgido, es la bisagra del conflicto. Y aquí es donde las FARC tienen los crímenes de guerra, tienen los crímenes de lesa humanidad. Aquí es donde si ellos no saben negociar lo mismo el Estado, esto se les va de Corte Penal Internacional. Entonces el hecho de decir que no quieren que los militares y los policías vayan allá porque dicen que son prisioneros de guerra y no secuestrados, pues los señores desconocen absolutamente la legislación colombiana, desconocen el derecho internacional, desconocen las resoluciones de las Naciones Unidas que especifican cuáles son las víctimas, y las víctimas en el conflicto armado interno colombiano están descritas e incluye a los militares y a los policías que han sido secuestrados. Aquí no hay prisioneros de guerra porque este no es una guerra de un Estado contra otro Estado. Estamos en un conflicto armado interno
que tiene una jurisdicción especial y se tienen que someter a ella. Ellos no lo quieren aceptar. Así que el hecho de que no permitir a General Mendieta que vaya, mira, Edania, la gravedad que tiene eso. Ellos se quieren quitar los más de 3.200 crímenes de guerra que tienen encima, solamente con el hecho de no aceptar que vaya. Si el gobierno permite que el general no vaya, le lava los pecados a las FARC sobre los crímenes de guerra. Es una dura batalla porque tenemos en esto pues varias semanas, ya lo habíamos conversado con anterioridad. ¿Creen ustedes que lograrán esa representación? Le pido una respuesta breve. Sí, se tiene que lograr. Se tiene que lograr, es aspirativo. ¿Se logrará? No, se tiene que lograr porque el gobierno está del lado de las víctimas. En este caso se puso del lado de las víctimas. La comunidad internacional también. Ya nos fuimos con la intervención de la Procuraduría. El Estado está también respaldado por organizaciones internacionales. Human Rights Watch se va a pronunciar también sobre esto. Y no va a ser tolerable de parte de la comunidad internacional que las víctimas no estén ahí. Ervin Hoyos, gracias por acompañarnos en la tarde. Gracias.